enviamos un abrazo a nuestro Instituto Bíblico. Estamos ya compartiendo la guía de estudio. Tenemos para ver las preguntas y respuestas. Y ya como está planificado, el día 28 se aplicará el examen en línea. O si alguien quiere aplicarlo de otra manera, con gusto también se lo aplicamos. Vamos a leer cada pregunta y su respuesta. Y de todos modos seguimos en contacto para cualquier inquietud, cualquier duda que tengamos. No es una materia muy difícil, pero sí queremos tener las respuestas básicas para que todos tengamos un buen examen. La pregunta 1, ¿es el maestro por excelencia? Es el Señor Jesucristo. El maestro por excelencia es el Señor Jesucristo. Número 2, ¿fue el primer hombre elegido por Dios para dar origen a la revelación divina? La respuesta es Moisés. El primer hombre elegido por Dios para dar origen a la revelación divina, Moisés, el primer escritor de la Biblia. Pregunta 3, ¿qué aprendemos de Esdras como maestro de la palabra de Dios? La respuesta, preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová. ¿Qué aprendemos de Esdras? Bueno, preparó su corazón para inquirir la ley de Jehová. Esa es parte del contexto temático de los maestros en el Antiguo Testamento. Pregunta 4, ¿es el salmo más extenso y expone la excelencia de la palabra de Dios? La respuesta, Salmo 119. Es el salmo más extenso y expone la excelencia de la palabra de Dios, Salmo 119, que por la gracia de Dios también lo estamos ahorita predicando expositivamente en la iglesia. Pregunta 5, ¿son valores enseñados en el libro de Proverbios? La respuesta, sabiduría, obediencia, castidad, justicia, honestidad, generosidad y misericordia. Pregunta 5, valores enseñados en el libro de Proverbios, sabiduría, obediencia, castidad, justicia, honestidad, generosidad y misericordia. Pregunta 6, identifique antivalores señalados en el libro de Proverbios, o sea, valores opuestos a Dios. La respuesta, impureza, pereza, falsedad, adulterio, burla, deshonestidad, injusticia y soberbia. Los antivalores en Proverbios, impureza, pereza, falsedad, adulterio, burla, deshonestidad, injusticia y soberbia. Pregunta 7. A este profeta Dios le reveló que su palabra no volvería vacía. La respuesta es Isaías. Pregunta 7. El profeta al que Dios le reveló que su palabra no volvería vacía, Isaías. Y esto interpretamos que siempre que prediquemos la palabra habrá algún fruto. Prediquemos o enseñemos. Pregunta 8. ¿Son grandes expositores de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento? La respuesta, Moisés, David, Salomón e Isaías. Grandes expositores de la palabra de Dios en el Antiguo Testamento, Moisés, David, Salomón e Isaías. Es la respuesta que tenemos ya de los... Hay muchos otros, pero estos los hemos elegido como grandes expositores o escritores. Pregunta 9. ¿Ministerios ejemplares en la enseñanza en el Nuevo Testamento? La respuesta, los 12, Pablo, Bernabé, Timoteo y Tito. Pregunta 9. Ministerios ejemplares de la enseñanza en el Nuevo Testamento, los 12, Pablo, Bernabé, Timoteo y Tito. En el Nuevo Testamento, grandes maestros. Pregunta 10. ¿Fueron dinámicas de enseñanza usadas por el Señor Jesús en su ministerio terrenal? La respuesta, predicación, parábolas, citas del Antiguo Testamento, evangelismo y confrontación. Dinámicas de enseñanza usadas por el Señor Jesús en su ministerio terrenal, predicación, parábolas, citas del Antiguo Testamento, evangelismo y confrontación. El Señor usaba técnicas muy específicas para poder compartir el importante mensaje cuando Él vino en su ministerio terrenal. Pregunta 11. ¿Qué enseña el libro de Efesios sobre la sujeción en la familia? La respuesta es, someteos unos a otros en el temor de Dios. Es la respuesta de Efesios 5:21. Pregunta 11. ¿Qué enseña Efesios sobre la sujeción en la familia? Someteos unos a otros en el temor de Dios. O sea que hay un sometimiento comunitario, no nada más de unilateral, sino de que todos nos sometemos unos a otros. Pregunta 12. Explique el énfasis de la palabra griega doulos. La respuesta es servicio y sumisión. La palabra doulos
Servidor, recordemos, significa esclavo, enfatiza servicio y sumisión. Pregunta 13. ¿Son parte del proceso de enseñanza-aprendizaje en la iglesia? La respuesta, compromiso del maestro y desarrollo del discípulo. Repetimos, pregunta 13. ¿Son parte del proceso de enseñanza-aprendizaje en la iglesia? Compromiso del maestro y desarrollo del discípulo. O sea que el maestro tiene compromiso de estudiar y la meta es que el discípulo se desarrolle. Es un compromiso de ambas partes. Pregunta 14. ¿Es la base para la educación cristiana? Una respuesta muy sencilla, la Biblia. Pregunta 14. ¿Es la base para la educación cristiana? Respuesta, la Biblia. Pregunta 15. ¿Qué relevancia tuvo el reino de Dios en la enseñanza del Señor Jesucristo? La respuesta fue un tema constante. Pregunta 15. ¿Qué relevancia tuvo el reino de Dios en la enseñanza del Señor Jesucristo? Fue un tema constante. El reino de Dios es un tema muy recurrente en la enseñanza del Señor Jesús. Pregunta 16. ¿Son recursos para respaldar la presentación de las clases en la iglesia local? La respuesta, las ayudas audiovisuales. Son recursos para respaldar la presentación de las clases en la iglesia local. Recordamos las ayudas visuales. Necesitamos ayudas visuales para presentar una clase donde se pueda percibir mejor lo que estamos exponiendo. Pregunta 17. ¿Qué relación hay entre el Ministerio de Enseñanza y la formación de discípulos? La respuesta, el Ministerio de Enseñanza es el proceso para formar discípulos. Pregunta 17. ¿Qué relación hay entre el Ministerio de Enseñanza y la formación de discípulos? El Ministerio de Enseñanza es el proceso para formar discípulos. O sea que nuestro Ministerio de Enseñanza es la base para que podamos formar discípulos. Es el medio para hacerlo. Pregunta 18. Defina la utilización del arte como técnica de enseñanza. Respuesta, se realiza con club de lectura, pintura, moldear, poesías, drama, representación de personajes bíblicos y música. Recordamos cómo involucramos algo de arte en la enseñanza en diferentes grupos. Bueno, pues es nuevamente club de lectura, pintura, modelar, poesías, drama, presentación de personajes bíblicos y música. Estas técnicas sencillas de arte nos ayudan a que los alumnos tengan una participación más dinámica o pues expresen algunas de sus habilidades y esto enriquece a la clase. Pregunta 19. ¿Por qué es importante la educación impartida en el hogar? Respuesta, es el modelo bíblico. Pregunta 19. ¿Por qué es importante la educación impartida en el hogar? Es el modelo bíblico. O sea, la educación en el hogar es el modelo de Dios. No es en la iglesia ni en la sociedad. Es en la casa donde tenemos que impartir la enseñanza básicamente para nuestros hijos. Pregunta 20. ¿Qué concepto tenemos sobre la improvisación en la enseñanza bíblica? Respuesta, es una mala práctica. Repetimos, pregunta 20. ¿Qué concepto tenemos sobre la improvisación en la enseñanza bíblica? Es una mala práctica. Recordamos, no improvisemos. Para muchas personas parece muy atractivo o a veces por falta de espacio, de preparación y se improvisa, pero esto no es una buena práctica. La improvisación siempre va a tener muchas deficiencias tanto en la planeación como en la ejecución de la clase. Siempre tenemos que planear bastante tiempo cada lección que queremos compartir. Pregunta 21. ¿En qué consiste el programa de discipulado de la iglesia local? Respuesta, es una oportunidad para que los recién convertidos reciban enseñanza bíblica básica. Repetimos, ¿en qué consiste el programa de discipulado en la iglesia local? Es una oportunidad para que los recién convertidos reciban enseñanza bíblica básica. Recordamos, en la iglesia tenemos este programa que dura algunos meses, donde damos lo básico para que las personas que llegan recién convertidos tengan las bases de la fe cristiana o quienes incluso vienen de otras iglesias, podamos pues ahí compartir básicamente lo que creemos como iglesia para poder desarrollar nuestro ministerio. Pregunta 22. ¿Es la descripción de la escuela dominical? Respuesta, un tiempo dedicado a varios grupos de estudio. Pregunta 22. La descripción de la escuela dominical en la iglesia, un tiempo dedicado a varios grupos de estudio. Una respuesta muy sencillita. Todos conocemos qué es la escuela dominical. Es una herramienta de enseñanza muy importante. Pregunta 23. ¿Cuál es el propósito del Instituto Bíblico en nuestra iglesia local? Respuesta, un programa de capacitación para predicadores y maestros. Respuesta 23. ¿Cuál es el propósito del instituto en nuestra iglesia local? Un programa de capacitación para predicadores y maestros. Esto
Esto es en la iglesia local nuestra. Realmente es ahí donde tenemos este programa local. Muchas iglesias tienen institutos locales, pero nuestro instituto tiene el propósito de formar predicadores y maestros. Es el nivel un poquito más elevado de enseñanza que tenemos en la iglesia local. Pregunta 24. ¿Qué persona divina produce el fruto en los creyentes? Respuesta: el Espíritu Santo. Pregunta 24. ¿Qué persona divina produce el fruto en los creyentes? Recordamos, el Espíritu Santo. No es el Padre, no es el Hijo. El que produce el fruto, según el texto de Gálatas, es el Espíritu Santo. Pregunta 25. Estas cualidades constituyen el fruto del Espíritu Santo. Las recordamos que son 9. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pregunta 25. Son cualidades que constituyen el fruto del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Pregunta 26. ¿Qué calidad debe tener el proceso de enseñanza-aprendizaje en la iglesia? Respuesta: el proceso de enseñanza-aprendizaje demanda una preparación de alta calidad. Repetimos, pregunta 26. ¿Qué calidad debe tener el proceso de enseñanza-aprendizaje en la iglesia? Respuesta: el proceso de enseñanza-aprendizaje demanda una preparación de alta calidad. Recordamos, es la mentalidad que tenemos siempre para la enseñanza en la iglesia, es de alta calidad la enseñanza que tenemos que dar. Desde la cuna hasta la tercera edad, todos los niveles necesitamos tener una muy alta calidad en la preparación de enseñanza y esto produce discípulos de excelencia. Pregunta 27. ¿Qué son las técnicas de enseñanza? Respuesta: métodos para lograr una enseñanza adecuada y sistemática. Pregunta 27. ¿Qué son las técnicas de enseñanza? Métodos para lograr una enseñanza adecuada y sistemática. Recordamos, a diferencia de las ayudas visuales, que son recursos didácticos, las técnicas de enseñanza son métodos. ¿Cómo enseñamos? Hicimos una lista muy grande. No viene aquí ahorita esta lista, pero sí tenemos que recordar que son muchas las formas en que podemos preparar cada lección para tener una metodología diversa y atractiva. Y no caer mucho en algo que sea pues muy aburrido o muy repetitivo para los estudiantes. Pregunta 28. ¿Son testimonio de enseñanza bíblica de evangelismo en el libro de los Hechos? Respuesta: las predicaciones de Pedro, Juan, Esteban y Felipe. Pregunta 28. ¿Son testimonio de enseñanza bíblica y de evangelismo en el libro de los Hechos? Respuesta: las predicaciones de Pedro, Juan, Esteban y Felipe. Recordamos, en Hechos hay mucho de evangelismo, mucho de misiones, y bueno, ahí este evangelismo se desarrolló así. Y estas predicaciones que tenemos ahí registradas son el ejemplo de cómo nosotros podemos seguir haciendo evangelismo en todas las culturas. Pregunta 29. Identifique las ciudades en donde Pablo desarrolló sus ministerios. Respuesta: Antioquía, Chipre, Iconio, Listra, Derbe, Filipos, Berea, Atenas, Corinto y Éfeso. Pregunta 29. Identifique las ciudades en donde Pablo desarrolló sus ministerios. Antioquía, Chipre, Iconio, Listra, Derbe, Berea, Atenas, Corinto y Éfeso. Son ciudades. No hablamos de el tipo de ministerio, sino de las ciudades donde Pablo hizo su ministerio. En esta pregunta 29 recordamos algunas importantes ciudades de Europa y de Asia en ese momento fueron llenas con el evangelio gracias al ministerio del apóstol Pablo. Pregunta 30. En el libro de los Hechos, ¿quién fue Apolos? Respuesta: judío de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Repetimos, pregunta 30. En el libro de los Hechos, ¿quién fue Apolos? Judío de Alejandría, varón elocuente, poderoso en las Escrituras. Vemos ahí en Hechos pues una cantidad de siervos de varias culturas, de varias tendencias ministeriales, y Apolos fue uno importante que, bueno, como un varón elocuente, fue un gran predicador y es mencionado ahí en Hechos y en algunas de las cartas de Pablo. Y Apolos, bueno, habla de que tenemos varios ministerios, no solamente un gran ministerio como Pablo, sino hay otros muy importantes compañeros de Pablo y también otros como Apolos, que tenía otro enfoque ministerial, pero que tenía también pues una aportación para la iglesia, y sigue siendo así en nuestros días. En la iglesia tenemos varios ministerios, varias tendencias, edades o algunas perspectivas, y sin embargo la idea es que unamos todo en una sinergia, unir la energía hacia un solo ministerio, hacia un solo propósito. Pregunta 31. ¿En qué edades de los discípulos debe enfocarse el programa de enseñanza en la iglesia? Respuesta: desde cuna hasta la tercera edad. Pregunta 31. ¿En qué edades
de los discípulos debe enfocarse el programa de enseñanza de la iglesia desde cuna y hasta la tercera edad. Recordamos que no tenemos la perspectiva de algunas iglesias que hay edades en las que no hay ministerio, no se da importancia, por ejemplo, a cuna, son pequeñitos, no importa que tengan un programa, y nosotros hemos entendido que sí necesitamos desde la cuna y hasta la tercera edad. También las personas que están ya en la vejez necesitan palabra, recibir ministerio, palabra y enseñanza para que en toda la vida tengamos algo como iglesia. No solamente un enfoque en jóvenes o en adultos, que es muy común, sino que en la iglesia tenemos una atención y bueno, gracias a Dios que levanta personas interesadas en esas etapas de la vida para que todos recibamos una buena enseñanza local. Pregunta 32. ¿Es la etapa de la vida que inicia con el nacimiento y termina a los 12 años? Respuesta, la niñez. 32, etapa de la vida que inicia con el nacimiento y termina a los 12 años, recordamos, es la niñez. La primera etapa de la vida, ahí con mucha diversidad desde que el bebé nace y es muy dependiente de sus padres hasta que es un adolescente o preadolescente, tenemos en la etapa de la niñez como un reto de enseñanza porque la palabra de Dios llega a sus corazones y sí es determinante que en esta etapa de la vida recibamos la palabra de Dios. Pregunta 33. ¿Es la etapa de la vida que inicia a los 13 y termina a los 17 años? Respuesta, la adolescencia. Pregunta 33. Etapa de la vida que inicia a los 13 y termina a los 17 años, la adolescencia. Recordamos la palabra adolecer quiere decir etapa de cambios. Los adolescentes en 4 años tienen un cambio dramático de la niñez a la adultez o a la juventud. Entonces es una etapa en la que necesitamos enseñar, entender, dialogar, adaptar la enseñanza para que ellos también tengan un ministerio dentro de lo que es nuestra iglesia local. Pregunta 34. Etapa de la vida que inicia a los 18 años. Respuesta, la juventud. Pregunta 34. Etapa de la vida que inicia a los 18 años, la juventud. Recordamos la etapa de más vigor, de plenitud, y bueno, desde los 18 aproximadamente hasta los 34, 35 años termina la juventud, y es una etapa muy interesante donde se toman decisiones, hay estudio, hay escuela, hay inicio de una etapa laboral, y bueno, a los jóvenes necesitamos también darles una gran importancia en la iglesia y actividades atractivas para ellos, porque es una etapa muy, muy importante en la vida. Que la gente se aparta en su juventud es muy penoso, que lamentablemente piensan que tienen otras actividades más interesantes, pero si en la iglesia los captamos como parte del grupo, les amamos, les interesamos en las cosas de Dios, va a ser bueno que nuestros jóvenes estén integrados en la iglesia y que las más importantes decisiones como la carrera, la profesión o la ocupación la tomen como cristianos, y a todo esto tenemos que enfocarnos como iglesia local. Pregunta 35. Etapa de la vida que inicia a los 35 y termina a los 65 años. Esta es la etapa que se llama la adultez. La adultez inicia a los 35 y termina a los 65 años. Una etapa un poquito amplia que también se divide en 3 partes: jóvenes adultos, adultos de mediana edad y adultos mayores. Y es una etapa en la que necesitamos enfocar fuertemente el ministerio porque muchas personas en la iglesia pues ya son padres de familia o son gente que sostiene hogares y necesitamos también compartirles la palabra para que se fortalezcan en esto que es la etapa de más dedicación y de más entrega a los cónyuges o a los hijos. La adultez necesitamos tener una etapa de atención en la iglesia para que podamos compartir en ese tiempo. Pregunta 36. Etapa de la vida que inicia a los 65 años. Respuesta, la vejez. 36. Etapa de la vida que inicia a los 65 años. Respondemos la vejez. Es la etapa de mucho declive, hay mucho decaimiento en cuanto a fortaleza, salud, a muchas habilidades personales se van perdiendo, pero es una etapa importante en la que muchos todavía tienen el deseo de ser ministrados o tienen inquietudes o tienen deseo de ser útiles, y es importante que en la iglesia tengamos esa formación para, aún en la vejez, la gente que tenga la posibilidad de servir lo siga haciendo. Que no cancelemos, porque es una persona de 65 años, sus habilidades o talentos. En la iglesia queremos captarlo y recordamos en la palabra de Dios que dice que te inclinarás ante las canas o que respetes a tu padre y a tu madre, a las personas ancianas, y bueno, que incluso te levantes cuando ellos lleguen, quiere decir una etapa de respeto. Y en la vejez necesitamos recuperar todo esto porque a veces en la sociedad no se tiene una valoración o un respeto a los ancianos, y en la iglesia queremos valorarlos y que tengan actividades propias de su grupo de necesidad. Pregunta 37. Identifique los grupos de estudio dirigidos a niños. Respondemos, cuna,
párvulos primarios e intermedios. Pregunta 37. Identifique los grupos de estudio dirigidos a niños, cuna, párvulos primarios e intermedios. No es una norma estas 4 divisiones. Hay iglesias que tienen otras divisiones más abundantes o un poquito en otro enfoque, pero por lo menos nosotros enfocamos cuna porque son niños que están en una etapa todavía previa a lo que debe ser la escuela, y entonces tenemos actividades de socialización, de atención, de cuidado y de mucha responsabilidad con ellos, pero es una etapa en la que podemos aprender. Los párvulos son los que son niños previos a la etapa escolar, por ahí de los 3 a los 6 años, y esos párvulos pues, ya tienen inquietudes, ya empiezan a ser independientes, aprenden mucho del idioma, pero también necesitamos enfocarnos en ellos, hablarles de manera que nos entiendan las actividades que les gusten a ellos. Se requiere mucha paciencia, mucho enfoque, se requiere mucha preparación también para esta clase, pero es un grupo importante. Los primarios, bueno, ahí de los 6 a los 12 años, toda la etapa de la primaria propiamente. Entonces los primarios también ya empiezan a leer y a escribir, tienen grupos de estudio, tienen en la escuela no cristiana una cantidad de actividades, y en la iglesia cristiana también necesitamos captar su interés y desarrollar actividades propias de su edad para que se sientan interesados en algo del estudio de la palabra del Señor. Y los intermedios son un poquito mayores, y esos intermedios también necesitamos darles un enfoque para que se sientan parte de lo que nosotros queremos como parte de la iglesia local. Pregunta 38. Señale las características deseables de enseñanza de adolescentes y jóvenes. Respuesta: una lección excelente, cristocéntrica, interesante y atractiva. Pregunta 38. Señale las características deseables para la enseñanza de adolescentes y jóvenes. Respuesta: una lección excelente, cristocéntrica, interesante y atractiva. Y explicamos un poquito. Para adolescentes y jóvenes necesitamos tener clases atractivas. A veces cuando la iglesia es numerosa se divide claramente grupos de adolescentes y de jóvenes. Cuando no es una iglesia muy grande a veces los tenemos unidos, pero sí tenemos que separar algunas de las actividades importantes para que ellos se sientan parte de lo que queremos aprender. La lección tiene que ser excelente, o sea, no otra vez improvisación, no algo de repetición o algo muy social nada más. La parte social es algo de refuerzo, no es la base. La parte básica es la enseñanza que queremos, y la lección tiene que ser excelente. Las lecciones que preparan los maestros de grupos de adolescentes y jóvenes son lecciones excelentes, muy bíblicas, muy bien preparadas, muy enfocadas en ellos, y esto habla de una excelencia. Cristocéntrica, o sea, centrada en Cristo. Esta palabra es importante porque es parte del medio que usamos como cristianos. Cristocéntrico quiere decir centrada en Cristo. Entonces la lección para adolescentes y jóvenes tiene que ser centrada en Cristo, no el humanismo que aprenden todos los días fuera de lo que nosotros les enseñamos, sino que veamos en el Señor Jesús la enseñanza, veamos los desafíos, la ética, el concepto de Dios. Y es una etapa interesante porque hay muchos retos. Como están en etapas escolares media y superior, entonces ya tienen muchas preguntas interesantes que tenemos que responder. También tiene que ser una lección interesante. Recordamos entonces no algo así como abrumador o aburrido, sino que les capte su interés, que sea de mucho contenido para ellos, que sea de interés, e incluso en muchas ocasiones el mismo grupo propone temas o libros para poder compartir, y esos temas tienen que ser interesantes para ellos. Entonces, adolescentes y jóvenes, una etapa de muchas decisiones, la elección tiene que ser interesante y también tiene que ser atractiva. Entonces tiene que ser algo que les llame la atención a ellos, que sea atractiva, y decimos otra vez, no un lenguaje muy religioso o muy aburrido, sino que tenga un atractivo para ellos la lección que compartimos. Pregunta 39. ¿Son las necesidades del grupo de adultos y de tercera edad? Respuesta: matrimonio, paternidad, trabajo, jubilación, nido vacío y viudez. Pregunta 39. ¿Son las necesidades de los grupos de adultos y de tercera edad? Matrimonio, paternidad, trabajo, jubilación, nido vacío y viudez. Entonces, en los adultos y en la tercera edad tenemos estos aspectos tan importantes, y por eso tenemos que enfocar la enseñanza sobre lo que es el matrimonio, por ejemplo. Hoy que tenemos tanta crisis sobre lo que es la familia, tenemos que reforzar mucho en la iglesia qué es la familia. El hecho de que Dios nos establece como núcleo, como Dios pone autoridades, pone funciones, pone responsabilidades y privilegios. En el matrimonio cristiano tenemos que hablar mucho de esto. La paternidad, bueno, habla mucho también aquí de cómo debemos de ser padres excelentes. Tenemos la intención de ser buenos padres todos, pero a veces tenemos fallas, entonces el tema o el enfoque de la educación cristiana o de la iglesia para los padres de familia tiene que ser cómo darles un recurso. Mucho el libro de Proverbios, que es así abundante en cuanto a la paternidad, y otros libros del Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, que hablan de ser buenos padres. Incluso a veces tenemos el enfoque de ver los grandes personajes de la Biblia como Abraham o Moisés o Isaías y verlos como familia, no nada más como grandes profetas o predicadores o siervos, sino en el enfoque familiar.
cómo fueron ellos como padres o como hijos o como parte de una familia. Trabajo, es importante dar la ética de lo que pensamos que es el trabajo, un tiempo de dedicación, de esfuerzo, de la recompensa de ganar lo que necesitamos para nuestra casa, el concepto del trabajo. De mucha dedicación, de mucho esfuerzo, de mucha capacitación. Tenemos que hablar de esto también en el grupo de adultos. La jubilación ya en las personas que están avanzando hacia la tercera edad, también cómo poder transitar por este periodo tan difícil de dejar de ser el centro del hogar o los proveedores y ahora ser personas que están dependiendo a veces, recibiendo o esperando la jubilación, y es un proceso muy difícil. Entonces también tenemos que hablar de ese tiempo de jubilación como una etapa atractiva en la que podemos servir más a Dios y tener pues una vida espiritual desarrollando, y no nada más una etapa de ya cesar como gente productiva. El nido vacío, recordamos, cuando los hijos se casan o se van, es una etapa de crisis para muchos padres de familia. Muchos padres se quedan como solos después de estar tan ocupados con los hijos, y ahora que los hijos se casan y se van, a veces hay muchas crisis en el matrimonio porque no hay adaptación o no hay un proyecto de estar juntos. Y la etapa también muy complicada de la viudez, la gente a quien pues lamentablemente muere su cónyuge, es una etapa muy difícil, un duelo muy alto, y necesitamos tener consuelo, tener pues una etapa de amor, de comprensión con ellos, cambios en su vida, adaptación en su vida, y que esta viudez que es tan difícil de llevar se vuelva con el tiempo pues un duelo manejable. Recordamos, un duelo puede ser entre 2 meses y 2 años, más o menos intenso, y en este tiempo hay ahora mucho de pues tanatología y otros recursos para dar a estos grupos esos temas, porque les van a ayudar a tomar decisiones y ver que tienen que continuar. Mientras tengan vida, Dios tiene planes para ellos, y aunque extrañamos y amamos a la persona que ya no está con nosotros físicamente, nosotros queremos que la gente siga sintiéndose parte de la familia o parte de la iglesia. Pregunta 40. Identifique las técnicas de enseñanza en las que el maestro expone. Respuesta: conferencia, expositiva, dictado y lección dirigida. Algunas de las técnicas de enseñanza, recordamos, aquí el maestro expone: conferencia, expositiva, dictado y lección dirigida. Conferencia, bueno, se prepara todo el tema para poder compartir y el maestro lo expone del principio a fin. Solamente a veces hay preguntas al inicio o al final de la conferencia, pero básicamente es para poder exponer todo un tema. La predicación también puede ser la presentación expositiva, una exposición también, aunque se usen ayudas visuales, la exposición básicamente del tema que queremos dar. Dictado, no es muy atractivo el dictado, pero solamente para que la gente capte las ideas más importantes y para cambiar la técnica de enseñanza. Una clase con mucho dictado aburre. Realmente hace años se usaba mucho el dictado y sin embargo es muy aburrido y a veces pues se pierde el interés, pero puede ser una parte pequeña o una parte ocasional de la lección. Y lección dirigida, una lección dirigida, recordamos, tenemos preparada ya la parte que queremos dar, los alumnos participan tomando la parte de la lección, pero es el maestro el que está centrado como expositor de la lección. Pregunta 41. Técnicas de enseñanza enfocadas en los estudiantes. Respuesta: informe, investigación, narración, memorización, entrevistas y cuestionarios. Pregunta 41. Técnicas de enseñanza enfocadas en los estudiantes. Respuesta: informe, investigación, narración, memorización, entrevistas y cuestionarios. Entonces, enfocadas en los estudiantes, recordamos que son los estudiantes los que básicamente toman la lección y están aprendiendo lo que queremos compartir con ellos. Y bueno, el informe, hablamos, es una forma en que ellos presentan lo que están haciendo como investigación. Informar a la clase. Ellos traen parte de la enseñanza. Hoy que tenemos tanta información por tantos lugares, el informe puede ser una parte importante. La investigación, cuando ellos también pueden tomar alguna bibliografía o van a entrar a algún tema, ahora incluso en internet hay tanta información también, la investigación es importante también para ellos. Entonces, no nada más los maestros exponemos o investigamos o informamos, los alumnos lo hacen. En este caso, informe o investigación preparada por alumnos, principalmente desde adolescentes hasta la tercera edad. Previo a esto hay un poco de dificultad, pero si tenemos también la narración, por ejemplo, es importante que la gente aprenda a expresar las ideas, cómo una idea se tiene que expresar, no de manera repetitiva, no de manera exhaustiva, ni de manera escasa, de una manera precisa. La narración tiene que ser precisa, por eso siempre damos tiempo. ¿Cuánto tiempo hay para exponer esa narración? La memorización también, bueno, repetimos
para poder tomar las ideas básicas de una doctrina, de un versículo o de una enseñanza, memorización también. A veces en el examen hacemos algo de memorización de textos bíblicos o a la hora de la clase hacemos la práctica de memorizar juntos algún texto o alguna porción. Y esto se hace atractivo también. Y hay gente que tiene mucha habilidad para memorizar, entonces utilizamos ese recurso. Entrevistas, recordamos, bueno, los estudiantes van a preguntarle a personas expertas o a personas de alguna diversa enfoque algo respecto al tema que queremos compartir. Las entrevistas son interesantes, por supuesto se usa mucho en medios masivos de comunicación, pero también se puede usar en la iglesia local una entrevista, incluso personas que en la iglesia tienen alguna profesión o algún informe especial sobre algún tema, es importante entrevistarlos también. Y cuestionarios, bueno, preguntas muy establecidas, nada menos con lo que estamos haciendo ahorita para el estudio del examen. Cuestionario es preguntas que hay que responder y de esa manera se complementa la enseñanza, se capta lo principal de la enseñanza. Pregunta 42. Señale los auxiliares didácticos que sirven para escuchar. Recordamos, son audiovisuales. Algunos en este caso son solamente para escuchar, otros son visuales y otros son audiovisuales. Tenemos que ver que los de escuchar son grabaciones, memoria USB, discos compactos y libros presentados en grabación. Entonces, para responder pregunta 42, auxiliares didácticos que sirven para escuchar, grabaciones, memoria USB, discos compactos, libros presentados en grabación. Todo esto es una parte de lo que queremos compartir en la iglesia. Grabaciones podemos tener una cantidad. Actualmente tenemos recursos abundantes en esto, pero hay ocasiones en que una buena grabación trae para que escuchemos un tema, algo que se predicó, algo que se enseñó, que se dijo, o algo que queremos incluso cuestionar. Cuando hablamos de algún tema que no estamos de acuerdo con la exposición, la grabación nos ayuda porque lo que alguien dijo o pues se publicó, tenemos que ver qué valor tiene realmente, ¿no? La memoria USB es muy universal, pero también puede ser parte de lo que queremos escuchar. Vamos a llevar en memoria algo de material. Hoy día que hay estos recursos pues tan modernos, es una bendición que en la iglesia los usemos. Estas memorias, estos proyectores y todo lo que se usa, pues es importante. El disco compacto, aunque ya está un poquito pasado de tiempo, pero aún se sigue utilizando mucho. Puede ser un recurso didáctico, incluso atractivo, o que tengamos un archivo personal o de iglesia con discos de temas o de predicaciones o de enseñanza o de algún material que nos parezca interesante. Y libros presentados en grabación, los libros audiolibros que llaman también, bueno, ya grabados, podemos escucharlos y a algunos les parece muy importante estar escuchando en un audio esa presentación y nos enriquece en cuanto a la enseñanza. Pregunta 43. Identifique los recursos audiovisuales. Recordamos de escuchar y ver. En este caso, proyector, gráficas, estadísticas, lección con objetos, franelógrafo y películas. Pregunta 43. Identifiquen los recursos audiovisuales. Respuesta, proyector, gráficas, estadísticas, lección con objetos, franelógrafo y películas. Entonces, como audiovisuales, el proyector es muy universal. Ahora es tan versátil, tan enriquecedor, hay tanto material que podemos presentar en las clases. Un proyector de imágenes, bueno, va a ser algo muy, muy atractivo. Las gráficas también, recordemos, pueden ser con el proyector y con computadora traer o una memoria USB, pero también hay gráficas también impresas en papel y tinta y siguen siendo atractivas. Para los salones incluso pueden ser parte de lo que nos aprendemos porque las repetimos y las vemos y tienen que ser atractivas, ¿no? También las estadísticas, esto es importante porque hay ocasiones en que la percepción de un problema o una circunstancia o de una doctrina está un poco equivocada. Si vemos estadísticamente qué habla de este tema, cuántas veces se menciona, cuántas veces lo dijo Jesús o algo así, es interesante, porque una estadística ve el número muy preciso, pero este número preciso nos da una parte de la lección que a veces no tenemos muy consciente. Entonces la estadística puede ser muy buena. Lección con objetos. Recordamos que los objetos nos hacen recordar, desde las etapas muy pequeñas, de los pequeñitos que con algunos muñecos de guiñol o algo así, hasta objetos vivos, objetos presentados allí, pueden ser parte importante de lo que queremos dar. Franelógrafo, recordamos, un recurso muy usado hace algunos años, pero sigue siendo muy vigente porque tiene ya las lecciones preparadas y tiene las imágenes y se hace muy enriquecedor e incluso ir presentando la clase y con diversos fondos que a veces hay muy atractivos, el franelógrafo va a ser una base muy importante, ¿no? Una franela en la que se fija con un poco de velcro o algunos otros materiales la lección o las imágenes que queremos presentar. Y también las películas que siguen siendo muy atractivas, una película o una parte de una película o ver una película en varias partes en una lección. Podemos verla en partes para ir viendo parte de lo que queremos notar y a veces si son muy larga el tiempo de duración podemos presentarla en varias partes. Punto 44. ¿Qué es la evaluación de la enseñanza? Respuesta, es una meta en la educación cristiana. Se realiza como prueba no planificada o con exámenes. Entonces, pregunta 44.
¿Qué es la evaluación de la enseñanza? Es la meta de la educación cristiana. Se realiza con prueba no planificada o con exámenes. Recordamos, la evaluación de la enseñanza es hacer el examen o la aplicación de lo que la gente realmente aprendió. La meta no es que tengamos temor ni que nos sintamos mal porque se nos olvidó alguna respuesta o que nos presionemos para estudiar. La meta es que pues hagamos una recapitulación de la enseñanza. Una sinopsis de la enseñanza se da con esta pruebita que a veces tenemos. La prueba no planificada, como decíamos, o prueba sorpresa, que a algunos no les gusta la frase, la prueba que se presenta sin que el grupo sepa, nos ayuda para ver cuánto están aprendiendo, aún sin estudiar, aún sin estar en un enfoque específico de tema, pero esto nos enriquece mucho. Las pruebitas no planificadas pues se va mucho en niveles de escuela dominical, desde niños hasta tercera edad, una pruebita no planificada. Pero los exámenes impresos, como los que hacemos en el instituto, es un poquito más formal. Y el examen impreso sí requiere una preparación, una guía de estudio y una recapitulación del tema. Estamos con las últimas 4 preguntas, pregunta 45-48 del examen, con la misma dinámica que hemos llevado por algún tiempo, gracias a Dios. Las últimas 4 preguntas son las de desarrollo. Les regalamos eso a nuestro grupo. Estas son las preguntas que vienen en el examen. Tal como vienen aquí, ya están en el examen. Entonces, usted tiene las respuestas para poder presentar, pues, básicamente lo que queremos en estas últimas 4 preguntas. Pregunta 45. Exponga el significado de la palabra ministro usando los términos griegos vistos en clase. Respuesta 1, diáconos, que significa servidor. 2, dulos o doulos, enfatiza la idea de servicio y sumisión ante un señor, habla de una actitud. Tercera, huperetes, algunos lo leen hiperetes, recordamos que la U o la Y en este caso se usaba, por eso es huperetes o hiperetes, una persona que actúa bajo la dirección de otro, habla de estar bajo autoridad. Y la cuarta palabra es aquí oikonomos. Oikonomos significa administrador, persona encargada de manejar los bienes que no le pertenecen. Repetimos entonces y estamos atentos a cualquier pregunta que tengamos en este tiempo previo al examen. Pregunta 45, el significado de la palabra ministro, usando los términos griegos vistos en clase. O sea, la palabra que traducimos ministro nosotros, o servidor, o alguien que está en el ministerio, viene de otras palabras, pero también de estas 4 principales. Diácono significa servidor. Incluso en la iglesia usamos la palabra diácono, tal cual es una transliteración del Nuevo Testamento en el griego. La diácono es alguien que sirve, una persona que quiere servir, que quiere atender a otros. Eso es un diácono. La palabra doulos o dulos enfatiza servicio y sumisión ante un señor. Recordamos, significa esclavo y es una actitud de servicio. Esto es ante Cristo y también como siervos en la iglesia tenemos una actitud de servicio hacia los demás. Tenemos, dice la palabra, que ser como siervos para los demás. La palabra 3 es huperetes, o decimos que se lee hiperetes, es igual, una persona que actúa bajo la dirección de otro. Entonces, un huperetes, de hecho la palabra hipo es estar bajo de, y huperetes aquí significa estar debajo de la dirección de otros. Y estamos bajo la autoridad de otros. Y esto no hay que olvidar, los que estamos en el ministerio estamos bajo una autoridad. La autoridad de Cristo, la autoridad de la iglesia, de un grupo de personas en la iglesia, y siempre tenemos que estar bajo autoridad. No estamos como algo así ordenando o superiores, porque esto trae muchos errores en la práctica. Siempre tenemos que estar bajo autoridad y entregar cuentas. De todo lo que hacemos tenemos que entregar cuentas y estar atentos a cualquier revisión que nos quieran hacer, y en la autoridad la compartimos y estamos juntos bajo la autoridad de otros también. Y oikonomos es interesante porque significa administrador. La palabra oikos significa casa y nomos es ley. Entonces, así como casa ley es el que pone la ley en una casa, o un administrador. También se traduce en el Nuevo Testamento mayordomo. Muchas veces lo usó Jesús, el mayordomo que se le encargó y que tenía que entregar cuentas, que tenía que no perder la línea de esperar a su Señor. Eso es un administrador. Y nosotros también somos administradores porque los bienes que manejamos no nos pertenecen. Los bienes que es la iglesia no es nuestra, la iglesia es de Cristo. Nosotros administramos la iglesia para Dios. Eso es el enfoque que queremos aquí compartir. Pregunta 46. Cite los temas expuestos por el Señor Jesús en el Sermón del Monte. Son 20 temas, no pedimos que se memorice cada tema, lo que significa nada más recordar algunos temas del Sermón del Monte para tener una idea muy general, como un boceto general de lo que Jesús enseñó en esta gran predicación de Mateo 5, 6 y 7, una predicación modelo de Jesús. La respuesta es bienaventuranzas, la sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, el amor a los enemigos, Jesús y la limosna, Jesús y la oración, Jesús y el ayuno, tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo,
Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad, el juzgar a los demás, la regla de oro, la oración y la regla de oro, la puerta estrecha y por sus frutos los conoceréis, nunca os conocí y los dos cimientos. Repetimos los 20 temas del Sermón del Monte para que usted los tenga allí, nada más recordar básicamente qué se dio. Bienaventuranzas, la sal de la tierra, la luz del mundo, Jesús y la ley, Jesús y la ira, Jesús y el adulterio, Jesús y el divorcio, Jesús y los juramentos, el amor a los enemigos, Jesús y la limosna, Jesús y la oración, Jesús y el ayuno, tesoros en el cielo, la lámpara del cuerpo, Dios y las riquezas, el afán y la ansiedad, el juzgar a los demás, la oración y la regla de oro, la puerta estrecha, por sus frutos los conoceréis, nunca os conocí y los dos cimientos. Son los dos temas de ese Sermón. Hay que citarlo nada más y bueno, recordar que fue una predicación modelo ejemplar de Cristo para nosotros, para la iglesia, y ahí están los temas expuestos en ese Sermón del Monte. Pregunta 47. Elabora un plan de clase para cualquiera de los grupos de estudio de la iglesia. Aquí es muy importante, no va a ser mucho el tiempo que tengamos para hacer la lección, pero nada más hay que responder esos puntos principales de cómo haríamos una lección, así como apenas esbozando una lección. Tiene que llevar texto bíblico, fecha, grupo, tema de la lección, idea principal, objetivos, lección, métodos, recursos, introducción, contenido, conclusión, aplicación y evaluación. Repetimos, elaborar un plan de clase para cualquiera de los grupos de la iglesia. O sea, usted puede hacerlo para niños o para jóvenes, o para adolescentes, para adultos de la tercera edad. No importa la edad a la que usted quiera hacerlo, sería muy sencillito este bosquejito, pero tendría que llevar básicamente estas ideas. Texto bíblico, fecha, grupo, tema de la lección, idea principal, objetivos, lección, métodos, recursos, introducción, contenido, conclusión, aplicación y evaluación. Entonces, en texto bíblico, algún versículo que usted quiera enseñar, puede recordar ya de la Biblia qué tema quiere dar, o incluso una clase que usted ya haya dado a cualquiera de los grupos, puede aquí hacer un recuerdo de cómo se presentó esa clase. Recordar la fecha, la que usted quiera, podemos dar cualquier fecha, el grupo al que usted se dirige. El tema de la lección es importante que empecemos ahí, qué tema queremos dar. El amor, la doctrina, la palabra, Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, personajes, la familia, el tema que usted quiera dar. La idea principal, bueno, son así, en pocas palabras, lo que yo quiero presentar. Si fuera de la familia, la idea principal, bueno, presentar la perspectiva bíblica para la familia en la actualidad. Los objetivos puede ser un psicomotor, un práctico o un psicomotriz. Tenemos que ver aquí los objetivos o de manera general, uno, dos o tres objetivos, lograr que la familia se modifique, presentar una alternativa, tomando el tema de la familia para que la iglesia tenga un concepto de familia correcto o dar a los jóvenes una perspectiva hacia lo que es la familia en la Biblia, por ejemplo. La lección, bueno, ya viene básicamente muy general que queremos dar, ¿no? Sería así muy breve, no tenemos mucho espacio para hacerlo, pero usted ya tiene una lección que quiere compartir. La familia, por ejemplo, en Efesios 5 y 6, presentada por Dios como autoridad, el Padre, la Madre y los hijos, hay respeto, hay una sujeción mutua y tenemos papeles definidos, por ejemplo. Los métodos que queremos usar, ¿qué métodos? Métodos de enseñanza. En este caso, podría ser lección dirigida, podría ser una presentación didáctica, podría ser una dramatización. Algunos métodos que usted quiere inventar. No va a ser una clase que queremos aplicar en realidad, nada más es que tengamos la habilidad de desarrollar la lección de una clase. Recursos que tenemos, bueno, pueden ser audiovisuales también que queremos presentar en este caso, podría ser papel y tinta, el proyector, podría ser un recurso como franelógrafo o incluso pizarrón, y algunas cartulinas. La introducción, básicamente, si tomáramos el tema de la familia, bueno, la familia es importante para Dios, es un diseño importante. El contenido, familia cristiana, por ejemplo, 2 o 3 puntos, familia cristiana, familia renovada o familia firme, algo así. La conclusión, adoptemos el reto de ser familia como Dios quiere, hay que hacer cambios, hay que tener una dirección de Dios para que seamos una buena familia. La aplicación, por ejemplo, sería cómo vamos a hacer esto en nuestra familia, que la familia empecemos a platicar, hacer el altar familiar, que empecemos a estar en las cosas de Dios, que queramos compartir. Y la evaluación de la clase, al final de cuentas, veamos cómo presentó el tema. Se presentó completo, tenemos algo que no se acabó de presentar y tenemos entonces en la evaluación cómo podemos hacer que ese tema se aplique mejor a nuestra vida. Pregunta 48. Desarrolle el tema educación para servir. Recordamos, fue la última clase de educación cristiana, así se llamó, educación para servir. Y la idea es que formemos personas que sean siervos.
Las ideas principales son varias, usted puede tomar algunas, no todas, pero algunas de estas principales. Concepto del Antiguo Testamento: servicio, ministerio, fidelidad, alabanza, entendimiento, testigos, sacerdotes, escogidos, fidelidad, testimonio y promesa del Espíritu Santo. El Antiguo Testamento, repetimos: servicio, ministerio, fidelidad, alabanza, entendimiento, testigos, sacerdotes, escogidos, fidelidad, testimonio y promesa del Espíritu Santo. Todo esto es del Antiguo Testamento. Ahora, en el contexto del Nuevo Testamento, los temas podrían ser el Señor Jesús, servicio, bienaventuranza, humildad, derramamiento del Espíritu Santo, testimonio, apostolado, valor, naciones, diligencia, fervor, generosidad, administración, ministerios, pacto, paciencia, santidad, perfeccionamiento, doctrina, carácter, sobriedad, ayuda, obra, reino, fe, obras y descanso. Repetimos, el contexto del Nuevo Testamento. En la lección vimos solamente versículos. Estos son los principios que vemos Antiguo y Nuevo Testamento. Usted puede ver así su respuesta a algunos principios del Antiguo Testamento, los que más le interesen, y a algunos principios del Nuevo Testamento, también los que más le interesen. Repetimos los del Nuevo Testamento: el Señor Jesús, servicio, bienaventuranza, humildad, derramamiento del Espíritu Santo, testimonio, apostolado, valor, naciones, diligencia, fervor, generosidad, administración, ministerios, pacto, paciencia, santidad, perfeccionamiento, doctrina, carácter, sobriedad, ayuda, obra, reino, fe, obras y descanso. Son los temas muy enfáticamente presentados en el Nuevo Testamento. En el caso del derramamiento del Espíritu Santo, es un tema que se dio mucho desde Mateo hasta Apocalipsis, y este derramamiento transformó a la iglesia. Este derramamiento es necesario para nosotros. En el testimonio siempre es importante que tengamos ahí como la presentación de la palabra y el evangelismo en este caso. El apostolado, cambio de la iglesia de Jerusalén hacia las naciones, ¿no? Cuando hablamos de algunos principios como diligencia y fervor, bueno, que los siervos de Dios estén enfocados en servir, que sean fervientes, o gente de oración, de mucha entrega con Dios. La generosidad, todo lo que vemos desde Mateo hasta Apocalipsis: iglesias generosas, la generosidad de Dios al salvarnos y la generosidad entre nosotros como mayordomos de las cosas de Dios. La administración, como en la iglesia tenemos que aplicar los principios de administración para dar este enfoque del Nuevo Testamento en cuanto al ministerio. Los ministerios que cambiaron, ya no eran los famosos profetas del Antiguo Testamento, que fueron muy marcados. Ahora hay otros, ¿verdad? Apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros, servidores. Hablamos ahí también de la santidad como una parte importante de nuestro carácter. Dios quiere que seamos santos, y sí, ser santo es dejar todas las conductas de pecado que hemos traído. Perfeccionamiento quiere decir que estamos en un proceso de no somos perfectos, queremos llegar a ser perfectos, y por la gracia del Señor queremos continuar. Temas importantes: doctrina, o sea, la doctrina de Jesús, el Evangelio, la salvación. No tiene que explicar todo esto, nada más con mencionar estos puntos del Antiguo y Nuevo Testamento respondemos esta pregunta. El carácter que tenemos que tener, bueno, de santidad, de entrega, reflejar el carácter de Cristo, dice el Nuevo Testamento. Entonces, sobriedad también, que tengamos mucho control con nuestro carácter, que no seamos personas así que por efusivos o por descuido caemos en algunos errores. Sobriedad, cuidado de nuestro testimonio. Ayuda, siempre otra vez, como la generosidad, la obra de Dios, el reino de Dios, la fe, las obras y el descanso. Las obras que tenemos como la obra del ministerio, y el descanso que viene cuando terminamos la obra del Señor, o si Dios nos llama a su presencia, ya estamos entonces descansando con nuestro Dios. Pues hermanos, terminamos la guía de estudio de educación cristiana. Gracias por su atención. Seguimos atentos a cualquier pregunta que tengamos. Dios les siga bendiciendo.